¿Qué tal amigos de YouTube? El objetivo de este video es hallar el volumen de un cono circular truncado empleando integrales múltiples. Tenemos el cono truncado, acá tenemos una altura H minúscula, un radio R mayúscula, un radio R minúscula. Se trabajará por semejanza de triángulos. Tenemos R minúscula, R mayúscula, una altura H mayúscula, una altura H y X, que es lo que vamos a hallar. Tenemos que X es igual a H mayúscula menos H minúscula. Por lo tanto, H mayúscula sobre R mayúscula es igual a H mayúscula menos H minúscula sobre R. El ángulo se trabajará en coordenadas esféricas, donde el ángulo phi varía entre 0 y pi cuartos. El ángulo θ varía entre 0 y 2 pi. Tenemos que coseno de phi es igual a H mayúscula menos H minúscula sobre radio. Despejamos radio, R minúscula es igual. Entonces a H mayúscula menos H minúscula sobre coseno de phi. También tenemos coseno de phi es igual a H mayúscula sobre R y despejamos R, que es igual a H mayúscula sobre coseno de phi. El vector de posición radio entonces varía entre H mayúscula menos H minúscula sobre coseno de phi y H mayúscula sobre coseno de phi. Luego, con estos límites se plantea la ecuación de volumen a partir de integrales múltiples. Entonces tenemos que volumen es igual a integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi cuartos, integral de H mayúscula menos H minúscula sobre coseno de phi hasta H mayúscula sobre coseno de phi. Todo por radio al cuadrado, seno de phi por dr por de phi y de θ. Se toma el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, primero hallando la integral con respecto al radio y se evalúan dentro de los límites. Entonces tenemos B es igual a integral de 0, 2pi, integral de 0, pi cuartos. Aquí radio al cubo sobre 3, seno de phi por de phi por de θ. Esto en los límites. Entonces H mayúscula menos H minúscula sobre coseno de phi y H mayúscula sobre coseno de phi. Entonces tenemos que B es igual a 1/3 de la integral de 0 a 2pi, integral de 0 a pi cuartos, coche entonces a H coseno de phi, esto elevado al cubo, menos H minúscula menos H minúscula sobre coseno de phi, todo elevado al cubo, y esto por seno de pi de phi por de phi por de θ. Entonces tenemos que nos queda
D es igual a 1/3 de la integral 0 a 2pi, la integral de 0 a pi cuartos. Esto es igual a h al cubo menos h mayúscula menos h minúscula al cubo, todo eso por coseno de phi, coseno al cubo de phi. Esto por seno de phi, seno de phi, coseno de phi por de teta. Entonces, B es igual a h al cubo menos, paréntesis, h mayúscula menos h minúscula al cubo sobre 6. Integral de 0 a 2pi, 1 coseno de phi, esto elevado al cuadrado, valorado entre pi cuartos, 0 y pi cuartos. Entonces, B es igual a h al cubo menos h mayúscula menos h, esto elevado al cubo sobre 6, integral de 0 a 2pi, 1 sobre coseno por pi cuartos, esto elevado al cuadrado, menos 1 coseno de 0 al cuadrado por de teta. Entonces, tenemos que B es igual, entonces B es igual a h al cubo menos h mayúscula menos h minúscula, esto al cubo sobre 6, valorado entre 0 a 2pi. Es igual a 2 menos 1 de teta. Entonces, B es igual a h al cubo menos h mayúscula menos h minúscula, esto elevado al cubo sobre 6 de teta, evaluado entre 0 y 2pi. Entonces, tenemos que B es igual a h al cubo menos h mayúscula menos h minúscula, esto elevado al cubo sobre 6 por 2pi. Entonces tenemos que pi tercios, tenemos pi tercios, entonces tenemos pi tercios h al cubo menos una h al cubo más 3h al cuadrado h menos 3h mayúscula h al cuadrado minúscula más h al cubo, 0 paréntesis. Entonces tenemos, cancelamos estos, nos queda igual a pi tercios, sacamos factor común que es h, entonces nos queda 3h al cuadrado menos 3h más h al cuadrado. Entonces cancelamos estos dos, que nos queda B es igual a pi tercios de factor común h, entonces acá 3h mayúscula al cuadrado
menos 3h mayúscula h más h al cuadrado. Entonces, a partir de la semejanza de triángulo ya establecida, vamos a despejar, se despeja h mayúscula. Entonces acá tenemos que h mayúscula es igual a r mayúscula h sobre r minúscula. Entonces se sustituye la ecuación de un volumen truncado de la siguiente manera. Tenemos b que es igual a pi tercios de h por 3, sacamos el 3, sustituyendo RH sobre R minúscula menos R, cerramos, menos 3, este 3 que multiplica por RH al cuadrado sobre R mayúscula sobre R minúscula, más h al cuadrado. Entonces, b es igual a pi tercios de h al cuadrado, h al cubo, nos queda 3rh al cuadrado sobre r minúscula menos 3r sobre r mayúscula menos r minúscula más 1. Finalmente lo que deseamos allá, finalmente multiplicamos, entonces tenemos que b es igual a pi tercios de h al cubo por 3r mayúscula por r mayúscula menos r minúscula menos 3r por r mayúscula menos r minúscula, y esto más r mayúscula menos r minúscula elevado al cuadrado. Todo esto sobre r menos r minúscula elevado al cuadrado. Por último, observamos que el volumen de un cono truncado nos da igual a pi tercios de h al cubo. Gracias, amigos. Bueno, entonces hoy vamos a ver el volumen de una paraboloide con integrales triples, donde esta es nuestra figura y esa figura tiene unas ecuaciones. Las ecuaciones son z es igual a 4 de altura menos x al cuadrado menos 2 de radio y al cuadrado. Entonces vamos a derivar y, que y es igual a raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2. Entonces en este caso x varía de menos 2 a 2. Entonces ya teniendo estas ecuaciones, vamos a decir que el volumen es igual a la integral de menos 2 a 2 e integral de menos raíz de 4 menos x al cuadrado es sobre 2 raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2. Tenemos otra integral de menos 0 a 4 menos x al cuadrado menos 2 y al cuadrado. Respecto a de x, de y de z, de y y de x. Entonces ya teniendo eso, pasamos a integrar de menos 2 a 2, integramos de nuevo menos raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2
igual a, integramos de menos 4, raíz de 4 menos, integramos menos raíz de 4x al cuadrado sobre 2 con 4 menos x al cuadrado sobre 2 con 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado de y de x. Ya tenemos esta función, entonces volvemos a integrar, que sería integral de menos 2 a 2 e integramos desde menos raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2, 4 menos x al cuadrado sobre 2, eso por entonces entonces 4 menos x al cuadrado menos 2y, entonces eso es 4y menos x al cuadrado y menos 2 tercios de con límites de menos raíz al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2 de raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, teniendo esto, ya vamos a tener 4y es igual a 4 raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado menos x al cuadrado y es igual a x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces acá tenemos menos 2 tercios menos y al cuadrado es igual a 1/6, entre paréntesis 4x al cuadrado sobre 2 tercios. Tenemos esto, ya integramos otra vez desde menos 2 a 2, 4 raíz de 4 menos x al cuadrado menos x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado menos 1/6 de, entre paréntesis, 4 menos x al cuadrado, todo esto a 3 medios. Entonces ya tenemos esto, entonces vamos a dividirlas para así integrarlas en el siguiente paso. Entonces sería 4 integral de menos 2 a 2 e integral de 4 menos x al cuadrado menos, integramos menos 2 a 2 x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado menos 1/6 de integral menos 2 a 2, esto entre paréntesis de 4 a x al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces ya teniendo estas tres integrales, entonces tenemos que nuestro volumen es igual a 4 integral de menos 2 a 2 raíz de 4 menos x al cuadrado de x menos integral de menos 2 a 2 x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado de x menos 1/6 de integral de menos 2 a 2 4 menos x al cuadrado a la 3 medios de x. Entonces, para nuestra primera integral, que sería 4 integral de menos 2 a 2 raíz de 4 menos x al cuadrado de x, que sería, esta sería nuestra primera integral. Entonces, nuestras integrales las vamos a resolver por 3 pasos, que la primera es la que acabo de mencionar y la vamos a resolver por sustitución trigonométrica, teniendo en cuenta el triángulo de Pitágoras. Donde
x raíz de 4 menos x al cuadrado a 2. Entonces sabemos que x es igual a 2 seno del ángulo y de x sería 2 coseno del ángulo y 2 elevado a la 2 menos x al cuadrado es igual a 4 coseno al cuadrado del ángulo. Entonces sabemos que el ángulo es igual a seno a la menos 1 sobre x a la menos 1x sobre 2. Entonces ya teniendo estas ecuaciones pasamos a reemplazar, que sería 4 integral de menos 2 a 2 raíz de 4 coseno al cuadrado del ángulo por 2 coseno del ángulo, que esto es igual a integral de menos 2 a 2 entre paréntesis 2 coseno del ángulo, cerramos, abrimos otro paréntesis que es 2 coseno del ángulo, cerramos. Entonces ya tenemos esto. Entonces ahí vamos a sustituir otra vez, que sería, entonces sería un 16 integral de menos 2 a 2 coseno al cuadrado del ángulo, que esto sería igual a 16 integral de menos 2 a 2 1 más coseno al cuadrado del ángulo sobre 2. Todo esto respecto a del ángulo. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente, que sería 8 integral de menos 2 a 2 del ángulo más 8 integral de menos 2 a 2 coseno de 2 del ángulo, que es igual a 8 del ángulo evaluados en los límites de menos 2 a 2 menos 8 seno de 2 del ángulo sobre 2 evaluados en los límites de menos 2 a 2, que es igual a 8 del ángulo elevado en los límites de menos 2 a 2 menos 4 seno de 2 del ángulo evaluados en el límite de menos 2 a 2. Entonces ya tenemos esto. Entonces esto sería igual a 8 seno menos 1x sobre 2 evaluados en los límites de menos 2 a 2 menos 4 seno al cuadrado seno de menos 1x evaluados en los límites de menos 2 a 2, que esto sería igual a 8 se me olvidó cómo se llama esto. ¿Límite? ¿Llave? Hacemos una llave que sería seno a la menos 1 más seno a la menos 1, 1. Entonces cerramos, menos 4 seno, haremos llave de 2 al seno a la 1 más seno a la menos 1 de 1. Entonces ya teniendo eso, ya reemplazaríamos, que esto sería igual a 8
llave de, entonces sería aquí, que sería, esto sería igual a pi sobre 2 más pi sobre 2 cerramos, que esto sería igual a 8pi. Entonces, para nuestra segunda integral, que es menos integral de menos 2 a 2 x al cuadrado raíz de 4 menos x al cuadrado de x, que es nuestra segunda integral. También la resolveremos por sustitución trigonométrica, teniendo en cuenta el triángulo de Pitágoras, donde acá tenemos x, acá tenemos 2, acá tenemos raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces eso sabemos que x es igual a 2 seno del ángulo de x sería 2 coseno del ángulo por el ángulo. Entonces x al cuadrado es igual a 4 seno al cuadrado del ángulo, donde 2 elevado a la 2 es igual a x al cuadrado menos 4 coseno del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo. Y el ángulo viene a ser igual a seno de menos 1 x sobre 2. Ya teniendo estas ecuaciones, sería solo reemplazar, que sería menos e integral de menos 2 a 2, que sería entre paréntesis 4 seno al cuadrado del ángulo, cierro paréntesis, abro paréntesis, de raíz de 4 coseno al cuadrado del ángulo, cierro, abro otra vez paréntesis, que es 2 coseno del ángulo por el de ángulo, cierro. Entonces, ya teniendo esto, entonces sería igual a integral de menos 2 a 2 entre paréntesis 4 seno del ángulo, cierro paréntesis, luego abro paréntesis, que sería 2 coseno del ángulo, cierro, otra vez abro paréntesis, que sería 2 coseno del ángulo, cierro paréntesis, y reemplazaríamos, que sería, entonces sería 16 integral de menos 2 a 2 seno al cuadrado del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo por el de ángulo, que eso se vendría a reemplazar de la siguiente manera: seno del ángulo al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo por coseno al cuadrado del ángulo, que eso sería igual a 1 coseno de 4 del ángulo sobre 8, eso es del ángulo. Entonces, ya teniendo esta ecuación, sería de la siguiente manera. Entonces, 16 integral de menos 2 a 2, 1 menos coseno de 4 del ángulo sobre 8, que eso sería igual a menos 2 e integral de menos 2 a 2 de el ángulo menos 2 e integral de menos 2 a 2 de menos 2 a 2 coseno de 4 del ángulo sobre coseno de 4 del ángulo del ángulo. Entonces eso sería igual a menos 2 del ángulo con límites de menos 2 a 2 menos
2 seno de 4 del ángulo sobre 4. Con límites de menos 2 a 2. Entonces, eso sería igual a menos 2 seno menos 1, que sería x sobre 2 elevado al límite de menos 2 a 2 menos 1 sobre x seno de 4 seno a la menos 1, que sería x al cuadrado, x sobre 2. Entonces ya tenemos esto. Entonces esto aquí sería 2pi y esta acá sería pi. Entonces esto aquí se cancela y comenzamos a reemplazar, que ya la respuesta que tendríamos sería igual a menos 2pi. Entonces, un sexto de integral de menos 2 a 2 entre paréntesis de 4 menos x al cuadrado, cierro paréntesis, elevado a la 3 medios de x. Entonces, para este caso también lo haremos por sustitución trigonométrica, teniendo en cuenta el triángulo de Pitágoras. Donde aquí buscamos x, acá 2 y acá raíz de 4 menos x al cuadrado. Ya teniendo esto, entonces sabemos que x es igual a menos 2 seno del ángulo y de x es igual a 2 coseno del ángulo del ángulo. X al cuadrado menos, entonces x al cuadrado es x al cuadrado menos 4 seno al cuadrado del ángulo. Entonces sabemos acá que el ángulo es igual a seno menos 1 de x sobre 2. Entonces ya teniendo estos datos, ya solamente seríamos comenzar a reemplazar, que sería, entonces sería un sexto de integral de menos 2 a 2 entre paréntesis 4, otro paréntesis, 1 menos seno al cuadrado del ángulo, cierro, abro paréntesis, 2 coseno del ángulo de 2 coseno del ángulo, cierro paréntesis, del ángulo. Entonces eso sería de la siguiente manera: un 16 sobre 16 e integral de menos 2 a 2 coseno de 4 del ángulo del ángulo. Entonces reemplazaríamos, que sería, entonces eso quedaría menos 16 sobre 6 integral de menos 2 a 2 paréntesis de coseno al cuadrado del ángulo elevado a la 2, todo de el ángulo. Entonces eso quedaría igual a menos un sexto, quedaría a menos un 16avo integral de menos 2 a 2, abro paréntesis, de 1 más coseno de 4 del ángulo sobre 2, esto elevado a la 2 del ángulo. Entonces eso quedaría de la siguiente manera: un sexto e integral de menos 2 a 2, abro paréntesis, 1 más coseno de 2 del ángulo sobre 2, cierro paréntesis, elevado a la 2, que eso sería igual a menos 2 tercios e integral de menos 2 a 2, abro paréntesis, 1 más coseno de 2 del ángulo elevado a la 2. Entonces eso quedaría de la siguiente manera: menos un tercio e integral de menos 2 a 2 sería
Ahora paréntesis, más 1, 2 coseno, más 2 coseno al cuadrado del ángulo, cierro paréntesis. Entonces eso al reemplazarlo sería de la siguiente manera. Menos 2 tercios, abro llaves, integral de menos 2 a 2 más el ángulo más 2 e integral de menos 2 a 2 coseno de 2 del ángulo más e integral de menos 2 a 2 coseno de 2 coseno elevado a la 2 de 2 del ángulo. Cierro llave del ángulo. Entonces ya para terminar nuestro último paso, entonces para terminar la integral anterior, que sería 2 tercios, abro llaves del ángulo con límite de menos 2 a 2 más 2 seno de 3 del ángulo sobre 2, evaluados en el límite de menos 2 a 2 más 1/2 del ángulo, evaluados en el límite de menos 2 a 2 más 1/2 de seno a la 4 sobre 4 elevado, con un límite de menos 2 a 2. Entonces ya teniendo esto, ya sería el reemplazar. Entonces, menos 1 tercio, abro llaves del ángulo, con un límite de menos 2 a 2, seno de 2 del ángulo, con un límite de menos 2 a 2, más 1/2 del ángulo, con un límite de menos 2 a 2, más 1/8 de seno de 4, con un límite de menos 2 a 2. Entonces teniendo esto ya es reemplazar, que quedaría de la siguiente manera. Entonces, menos 2 tercios, pi más 0 más pi sobre 2 más 0, cierro llaves, que eso quedaría 2 tercios, menos 2 tercios, abro llaves, 2 tercios de pi y cierro llaves, que es lo que eso entonces sería de la siguiente manera, que se cancelaría este y quedaría menos 2pi. Entonces decimos que en nuestra primera integral es 8pi menos 2pi, para la segunda integral es menos 2pi, para la última que les acabo de dar, que es menos 1pi. Entonces tenemos el siguiente volumen, que es volumen de la integral de menos 2 a 2 con la integral de menos raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2, igualmente de raíz de 4 menos x al cuadrado sobre 2 e integral de 0 a 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado respecto a de z, de y, de x, que eso sería de la siguiente manera. Menos nuestro primer resultado que fue 8pi, menos el segundo resultado que es 2pi, más nuestro último resultado que es menos 1pi. Entonces eso es igual a 5pi más
más o menos que un pit es 15.70 centímetros cúbicos. Entonces ya ese sería el volumen de nuestra paraboloide